Hola chicos, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante pesar el portafiltro cada vez que lo vamos a utilizar en el molino. Esto es para de esta manera cuantificar cuánto café estamos utilizando en cada extracción y la única manera de hacer esto es pesarlo cada vez que vayamos a hacer una extracción. En este video van a ver que mientras esta barista está trabajando, cada vez que tiene que realizar un café, primero pesa el portafiltro y luego verifica de que la cantidad que tenga en el portafiltro sea la que ella desea utilizar en la receta. Esta fue una táctica que empezaron a utilizar muchas cafeterías y muchos baristas para de esta manera empezar a mantener la consistencia. Esta es la mejor manera de siempre estar utilizando la misma cantidad de café y mantener la receta alrededor del turno. Mientras con más cafés estén trabajando, se darán cuenta de que las densidades de los granos siempre van a ser distintas. No todos los granos van a tener el mismo tamaño. Por esto, es importante mantener la consistencia alrededor de todos nuestros cafés y de esta manera pesarlos siempre con mucha exactitud. Ahora, supongamos que estamos en nuestro turno de trabajo y en nuestro turno de trabajo tenemos una receta de 20 gramos y en esos 20 gramos queremos extraer 40 gramos en taza en 30 segundos. Si nos damos cuenta de que en vez de esos 30 segundos está tardando, por ejemplo, digamos 35 segundos, quiere decir que nuestra molienda está muy fina para esa extracción. Esto quiere decir que tenemos que colocarla más gruesa. ¿Qué sucede si nosotros colocamos la molienda más gruesa? Ocurrirá que en la recámara donde tenemos el café, dentro del molino, se va a abrir un espacio mayor que el que teníamos anteriormente cuando estábamos moliendo el café. Entonces, por ende, en el mismo tiempo va a caer mayor cantidad de café, porque hay mayor cantidad de café en la recámara porque estamos moliendo lo más grueso. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes el molino lo teníamos configurado en 8 segundos para que en esos 8 segundos fuesen 20 gramos afuera, ahora esos 8 segundos van a convertirse, por ejemplo, en 22 gramos, dependiendo de cuánto movamos la molienda en el molino. Entonces, esto, si lo hacemos en un cambio drásticamente, se va a notar muy fácilmente en la cesta, pero si no, no se va a notar tan fácil dentro del portafiltro. Ahora, en este momento yo voy a mostrarles cómo se vería una receta de una dosis de 20 gramos en una cesta de 20 gramos. Podemos ver que se ve bastante llena. Ahora coloquémosla mucho más gruesa y vamos a notar cómo se va a llenar muchísimo más el portafiltro porque al tener, como dijimos anteriormente, vamos a tener más café en la recámara. Esto quiere decir que vamos a sacar más café en la misma cantidad de tiempo. Es decir, que en este caso tendríamos que hacer la molienda más gruesa y en el molino reducir la cantidad de tiempo que el molino va a estar moliendo el café. Ahora, pueden observar la gran cantidad de café que hay ahora respecto con la vez anterior que colocamos el portafiltro en el molino. Antes teníamos 20 gramos exactos y ahora tenemos en la cesta 24,3 gramos en la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué sucedería si hacemos esto pero en menor escala? Y es que no vamos a poder mantener siempre la misma receta porque vamos a tener más café y eso quiere decir que no van a ser 20 gramos, van a ser 21 los que vamos a estar usando. Y eso va a alterar la receta que nosotros estemos utilizando. Pero ¿qué pasaría si sucede lo contrario? Por ejemplo, ¿qué sucedería si la molienda es más fina? Si la molienda, por ejemplo, tenemos que colocarla más fina, ahora va a haber menor espacio en la recámara donde están los granos de café dentro del molino. Esto quiere decir que va a caer menos café en la misma cantidad de tiempo. Al caer menos café en la misma cantidad de tiempo, quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una dosis de 20 gramos en 8 segundos en el molino y la hacemos más fina, ahora supongamos que en un cambio drástico en vez de 20 gramos serán 17 gramos o 18 gramos. En este caso, que lo hice algo muy exagerado, fueron ahora 14,8 gramos de los anteriormente 20 y podemos ver la diferencia.
Y también recuerden que mientras estaba explicándoles todo esto, la barista seguía pesando todas sus extracciones y a lo largo de estos 5 minutos, aunque estaba en un turno un poco tranquilo, fueron 6 extracciones las que tuvo que pesar. Sin embargo, les puedo asegurar que esté poca gente o esté mucha gente, siempre va a estar pesando sus extracciones porque de esa manera ella puede saber cuánto café está utilizando cada vez que va a realizar una extracción y así no tener inconsistencias por parte de qué cantidad de café estaba usando en su cesta de café. Ahora, un pequeño tip que puedo darles para que puedan implementar esto de una manera mucho más eficiente a su flujo de trabajo es que no todos los portafiltros pesan lo mismo. Más que todo también porque las cestas dentro del portafiltro, es decir, el filtro, también nunca pesan lo mismo en los tres portafiltros. Y esto parecería que no es un problema, pero una manera de agilizar muchísimo más el flujo de trabajo al estar pesando los portafiltros antes de colocarlo en el molino es que todos los portafiltros pesen lo mismo. ¿Por qué? Porque si todos los portafiltros pesan lo mismo, eso quiere decir que no vas a tener que prepesar el portafiltro antes de colocarlo en el molino, porque ya vas a tener ese peso preestablecido en la báscula antes de colocarlo en el molino. Ahora, tienes que tener cuidado si, por ejemplo, luego de las extracciones para limpiar tus portafiltros utilizas agua. Tienes que asegurarte de que estén bien secos para que esa agua no se añada al peso del portafiltro cada vez que lo estás dosificando. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video, denle like y ya nos veremos la próxima semana. Chao.